Aviso. Todas las historias presentadas en este canal son obras de ficción creadas con fines de entretenimiento. Los personajes, nombres, lugares y situaciones son totalmente ficticios. Cualquier parecido con hechos o personas reales es pura coincidencia. Está de pie frente a la ventana de la cocina, con las manos sumergidas en el agua fría del barreño de hojalata. Los platos del almuerzo ya están lavados, pero ella permanece allí, fregando el mismo plato por tercera vez, como si la repetición pudiera borrar lo que acaba de oír. Al otro lado de la delgada pared de madera, las voces siguen conversando, ríen suavemente. No saben que regresó temprano del tendedero. No saben que cada palabra perfora la pared como un clavo oxidado que se hunde lentamente. ¿Cuánto tiempo más se va a quedar? Ya no tiene edad para tener su propia vida. El agua de la palangana está helada. Siente que se le entumecen las yemas de los dedos, pero no las retira. Prefiere el dolor físico, porque el otro dolor, el que vino con esas palabras, no se siente en ninguna parte. Es difuso, lo ocupa todo. La placa se le resbala de las manos y se hunde en silencio. No le cuesta nada quedarse. Ella trabaja duro y no se queja. Entrecierra los ojos. Respira profundamente por la nariz. Huele el jabón barato mezclado con el humo de la estufa de leña que nunca se disipa del todo de su ropa. La casa cruje. El viento abre la puerta del granero. Conoce cada sonido de este lugar. Creció oyendo el mismo crujido, el mismo portazo. Pensaba que eso significaba pertenencia. Cuando su madre muera, tendrá que valerse por sí misma. No le quedará nada. Saca las manos del agua. Las seca lentamente en el delantal desgastado que perteneció a otra persona antes de ser suyo. Le tiemblan las manos, no de frío, sino de algo que aún no tiene nombre. Mira por la ventana. El patio de tierra, las gallinas picoteando cerca de la cerca torcida, el horizonte plano e inmutable. Siempre imaginó que esta tierra también era suya, que este esfuerzo diario, este cuerpo que le duele cada día de tanto trabajo, era prueba de su pertenencia. Pero nadie al otro lado del muro pronunciaba su nombre con cariño. Hablaban de ella como se habla de una vieja herramienta que aún cumple su función. Apoya la frente contra la áspera madera de la ventana. Cierra los ojos. Y por primera vez en su vida, una pregunta cruza su mente como un rayo que atraviesa un cielo despejado. Si eso es lo que piensan, ¿por qué sigo aquí? No nació en esa casa, sino que la llevaron allí cuando era demasiado pequeña para recordar otro lugar. Su madre, su verdadera madre, murió de fiebre una noche de invierno. Su padre desapareció antes o después. Nadie lo supo con certeza. Lo que quedó fueron 2 manos pequeñas y un nombre que nadie repetía a menudo. Su tía materna la acogió, no como un acto de amor, sino como un deber silencioso cumplido porque el vecindario observaba. Desde pequeña aprendió a ser útil. Me despertaba antes del amanecer para ir a buscar agua al pozo. Daba de comer a las gallinas. Barría el piso de tierra que nunca se limpiaba del todo. Lavaba la ropa en la tina de piedra hasta que se me agrietaban las manos. Mi tía nunca me dio las gracias, pero tampoco se quejó. Mis primos, 3 de ellos, todos menores, crecieron viéndola como parte de la rutina, como la cerca o la estufa. Ella estaba ahí, siempre lo había estado. Los domingos, cuando la familia se sentaba a la mesa para el almuerzo más abundante de la semana, servía a todos antes de servirse ella misma. Comía última, tomaba lo que sobraba. Una vez, a los 12 años, tomó un trozo de carne más grande y su tía la miró con una mirada que no necesitaba palabras. Volvió a poner el trozo en el plato común. Nunca más repitió el error. Guardaba pequeñas cosas, un botón que se cayó del vestido de su tía y nadie buscó, un trozo de cinta descolorida que encontró en el fondo de un cajón. Una vez,
Encontró una moneda en el suelo del granero y la escondió dentro de una lata vieja enterrada cerca de la cerca trasera. No sabía por qué. Solo quería algo que fuera solo suyo, algo que existiera fuera de la mirada de los demás. Cuando cumplió 15 años, nadie marcó la fecha. Ella misma casi lo olvidó, pero lo recordaba por la noche, tumbada en el delgado colchón que compartía con su prima menor, escuchando la respiración agitada de la chica a su lado. Pensó, tengo edad para casarme, pero nadie aparecía. Los jóvenes de la región miraban a las demás chicas, aquellas con dotes, apellidos limpios y un futuro prometedor. Ella era solo la sobrina que vivía allí como un favor, transparente. Así pasaron los años. Ella creció, pero no se mudó. La tía envejeció. Los primos se casaron, se fueron, regresaron, tuvieron hijos. La casa se llenó y se vació a la vez. Ella siguió madrugando, él siguió sirviendo último, él siguió guardando cosas pequeñas en una lata enterrada que nadie sabía que existía, y seguía creyendo, con una silenciosa terquedad que ni ella misma comprendía, que un día todo esto significaría que pertenecía a ese lugar, que su esfuerzo silencioso sería visto, que alguien, en algún momento, pronunciaría su nombre con la voz que se usa para llamar a alguien a casa. Esa tarde, ella regresó temprano de tender la ropa porque el viento levantaba polvo y amenazaba lluvia. Él llevaba una palangana con ropa aún húmeda sobre la cadera, mientras sus pies descalzos dejaban marcas en la tierra del patio. La casa estaba en silencio. Pensó que todos habían salido. Empujó la puerta de la cocina lentamente, sin hacer ruido, una vieja costumbre de quien había aprendido a no molestar a los demás. Fue entonces cuando lo oyó. Las voces provenían de la sala. Su tía, su prima mayor, su cuñada. Hablaban en voz baja, pero no lo suficiente. Se detuvo en la puerta con la cadera aún pegada a la suya, todo el cuerpo paralizado. No pretendía escuchar, pero las palabras la alcanzaron como agua sucia por el desagüe. ¿Cuánto tiempo más se va a quedar? Ya no tiene edad para tener su propia vida. La voz pertenecía a su prima, la misma que había acunado de bebé, la misma para quien había cosido su camisa de boda con hilo que había guardado durante meses. No le cuesta nada quedarse. Ella trabaja duro y no se queja. Esa era su cuñada, la misma a la que le había enseñado a hornear pan al llegar a casa, joven y perdida, sin saber encender la estufa de leña. Pero cuando su madre muera, tendrá que valerse por sí misma. No le quedará nada. La casa será nuestra. La tierra también, que encuentre su lugar en otro lugar. La voz de la tía era cortante como un cuchillo sin filo. Duele más porque lleva tiempo. Tranquila, práctica, sin vacilaciones. Como quien habla de dividir patatas o vender una cabra vieja. Dejó caer el lavabo, sin querer. Sus manos simplemente se abrieron. El lavabo cayó con un golpe sordo al suelo de madera. La ropa húmeda se esparció. El agua se derramó. Al otro lado de la pared, las voces cesaron de inmediato. Un silencio denso. Luego, pasos. La puerta de la sala se abrió. La tía apareció. La miró. Miró la palangana caída. Miró el agua en el suelo. No dijo nada de lo que habían hablado. Solo frunció el ceño. Limpia eso. Y ten más cuidado. Esa palangana es vieja, no respondió. No podía. Tenía un nudo en la garganta. Se arrodilló lentamente. Empezó a recoger la ropa mojada con manos temblorosas. Su tía regresó a la habitación. La conversación se reanudó, ahora en un tono más bajo, pero se reanudó. Como si nada hubiera pasado, como si ella no estuviera allí, arrodillada en el suelo, sosteniendo un delantal empapado contra su pecho. Limpió el agua, escurrió cada prenda, volvió a poner todo en la palangana. Se levantó, salió por la puerta trasera, caminó hacia el patio, pasó junto al gallinero, pasó junto a la cerca, fue a la parte de atrás, donde la cerca estaba rota y nadie la estaba arreglando.
Allí, entre la tierra seca y la maleza, se sentó, se abrazó las rodillas y por primera vez en su memoria lloró. No emitió ningún sonido, simplemente dejó caer las lágrimas cálidas y silenciosas, mojando el dobladillo del vestido desgastado que había pertenecido a otra persona antes de ser suyo. Lloró porque comprendió. No era parte de la familia, nunca lo había sido. Era solo mano de obra barata que dormía dentro de la casa. Y si has seguido hasta aquí, si este dolor te conmueve de alguna manera, deja un comentario diciéndonos desde dónde lo ves. Esta historia necesita testigos. Volvió a entrar al anochecer. Entró por la puerta trasera, silenciosa como una sombra. Nadie le preguntó dónde había estado. Nadie notó sus ojos hinchados. Sirvió la cena, comió última, lavó los platos, se tumbó en el delgado colchón junto a su prima, menor, que ya dormía con la boca abierta, ajena a todo. Pero ella no durmió. Se quedó mirando el oscuro techo de madera, por donde las grietas dejaban entrar la tenue luz de la luna. Pensó en las palabras que había oído. Las repitió mentalmente, como quien cuenta heridas para saber cuántas hay. No quedará nada para ella. La frase resonó. Golpeó contra las paredes de mi pecho. Ya no me dolía, solo me pesaba. En los días siguientes, todo siguió igual. Se despertaba antes del amanecer. Iba a buscar agua, daba de comer a las gallinas, lavaba la ropa, barría, cocinaba, su tía daba órdenes, sus primos le pedían favores. La vida seguía como siempre, pero algo dentro de ella se había agrietado. Y las grietas no se cierran. Empezó a observar de verdad. Se fijó en cómo su tía guardaba los huevos más grandes para sus primos. Cómo su cuñada llevaba el bonito vestido que ella misma había planchado, sin preguntarle nunca si quería ponérselo también. Cómo su prima mayor se reía a carcajadas en la mesa mientras ella comía en silencio las sobras. Cómo nadie le decía nunca gracias. Cómo nadie la llamaba nunca con cariño. Una mañana, mientras tendía la ropa, vio a una mujer pasar por el camino de tierra. Caminaba despacio, con un bulto a la espalda y el rostro quemado por el sol. La mujer la miró. Solo eso, una mirada. Pero en esa mirada reconoció algo: soledad. La mujer continuó su camino. Se quedó quieta, sosteniendo una sábana mojada, con el viento azotándole la cara. Pensó, ella se va a algún lado, yo nunca me fui de aquí. De niña, su tía le había prometido que algún día heredaría el chal de lana de su abuela. Era el único objeto hermoso de la casa, azul oscuro, con bordados en los bordes. Esperó ese chal durante años. Soñaba con él en las noches frías, se imaginaba usándolo en alguna boda, en algún domingo especial. Pero cuando su tía enfermó, llamó a su nuera, no a ella misma, y le entregó el chal. Cuídalo bien. Era de mi madre. Estaba en la puerta del dormitorio. Lo vio todo. La nuera le dio las gracias, dobló el chal y se lo llevó. La tía ni siquiera la miró. Ella continuó. Continuó porque no sabía hacer otra cosa. Continuó porque irse requería un coraje que no tenía. Continuó porque el miedo de estar sola en el mundo era mayor que el dolor de estar sola dentro de esa casa. Pasaron los meses. La tía envejeció. Pasaba más tiempo sentada en su mecedora, quejándose de sus piernas, del frío y de que la comida ya no sabía igual. La tía la cuidaba, le llevaba el té, la cubría con una manta cuando la anciana dormía por la tarde. La tía nunca le dio las gracias. Simplemente aceptaba el cuidado como si fuera algo que le correspondía. Perdió peso, no por falta de comida, sino porque su cuerpo empezó a rechazarla. Comía muy poco, dormía aún menos, se pasaba las noches despierta, pensando. Cuando su madre muera, tendrá que valerse por sí misma. Las palabras siempre volvían, como moscas, como polvo, como el frío que se filtraba por las grietas de la pared.
Un día encontró una carta vieja dentro de un libro polvoriento que sacó del armario para limpiar. Era de su verdadera madre, la que había fallecido cuando ella era niña. La carta no tenía fecha, solo unas líneas apresuradas, escritas con letra temblorosa. Si me pasa algo, cuida de ella. Es todo lo que tengo. Leyó la carta 3 veces. Luego la guardó dentro de su vestido, cerca de su cuerpo. Nunca se la enseñó a nadie. Esas palabras eran suyas, solo suyas. Una tarde, apareció un vecino ofreciéndole trabajo temporal en una granja a 2 días de camino. Necesitaban a alguien que ayudara con la cosecha. Pagaban poco, pero pagaban. Pensó en irse. Por primera vez consideró seriamente irse. Se imaginó caminando por el camino de tierra, con su bulto a la espalda y el horizonte al frente. Pero la tía volvió a enfermar. Fiebre alta, tos seca. El primo mayor la miró con esa mirada que tan bien conocía. Quédate. Necesitamos que alguien la cuide. No fue solicitado, fue una orden. Ella se quedó. La vecina contrató a otra. La oportunidad pasó. Se quedó allí, dándole té tibio a su tía, cambiándose paños húmedos en la frente caliente, limpiando lo que necesitaba limpieza. La tía mejoró. Se recostó en su mecedora. Empezó a quejarse de nuevo y comprendió demasiado tarde que había perdido algo que jamás volvería: el tiempo. Tiempo que podría haber usado para construir otra vida, tiempo desperdiciado esperando a ser vista, a ser llamada, a ser considerada. Ella caminó. Él caminó hasta la cerca trasera, caminó hasta el lugar donde había enterrado la vieja lata con sus pequeñas pertenencias. Se arrodilló en la tierra seca, cavó con las manos. La lata seguía allí, oxidada, pesada. La abrió. Dentro, un botón, un trozo de cinta descolorida, una moneda, la carta de su madre. Sostuvo la lata contra su pecho, cerró los ojos y pensó: ¿cuánto tiempo más tendré que esperar? La respuesta no llegó. Solo el viento, solo el silencio del campo que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. Solo la certeza de que, si se quedaba, moriría invisible. Y si se iba, moriría sola. Pero al menos moriría lejos de allí. 3 días después, su tía la llamó a la habitación. Estaba sentada en la mecedora, con las manos cruzadas sobre el regazo y la mirada fija en la ventana. No la miró al hablar. Necesito que vayas a la casa vieja, la que está cerca del río. Lleva mucho tiempo abandonada, pero hay algunas cosas que pertenecieron a mi hermana, tu madre. Fíjate si todavía sirven para algo. Si no, déjalas ahí. No se lo esperaba. No se esperaba que su tía mencionara a su madre. No se esperaba que hubiera algo escondido en alguna parte. Asintió. Su tía siguió mirando por la ventana. La conversación terminó ahí. Al día siguiente caminó hasta la vieja casa. Era 1 hora de camino de tierra hasta el desvío cerca del río seco. La construcción era pequeña, de madera oscurecida por el tiempo, con el techo combado por un lado y la puerta principal, entreabierta como una boca desdentada. La maleza crecía por todas partes, hacía años que nadie la pisaba. Empujó la puerta, el olor a mojo y tierra vieja entró flotando. La luz se filtraba por las grietas del techo, dibujando vetas en el suelo polvoriento. Había una mesa rota, 2 sillas volcadas, un pequeño arcón apoyado contra la pared del fondo, cubierto con un paño sucio. Caminó despacio, sus pasos resonando en el pesado silencio. Se detuvo ante el arcón, miró a su alrededor. Nadie, solo él. Viento afuera, susurrando en la hierba seca. Se arrodilló, tiró de la tela, se levantó polvo, tosió. Puso las manos sobre la tapa del baúl. Dudó. No sabía por qué. Simplemente presentía que, al abrirlo, algo cambiaría. Respiró hondo. Lo abrió. Dentro, entre ropa vieja y papeles amarillentos, había un sobre cerrado. Tenía su nombre escrito a mano. Su madre lo había escrito. Reconoció la letra.
la misma que la carta que guardaba cerca de su cuerpo. Cogió el sobre, sintió su peso. Había algo dentro. No era solo papel. Metió el sobre dentro de su vestido junto con la vieja carta. Cerró el baúl. Lo volvió a tapar con la tela. Se levantó. Él miró a su alrededor una vez más. La vieja casa parecía observarla. Silenciosa, cómplice, como si guardara secretos esperando el momento oportuno para ser revelados. Se fue. Cerró la puerta tras ella. Regresó por el camino de tierra con el cálido sobre contra el pecho y el corazón latiendo de forma diferente. No sabía qué contenía, pero sabía, con una extraña certeza, que nada volvería a ser igual después de abrirlo. Esperó a que anocheciera, esperó a que todos se durmieran, se acostó en el delgado colchón junto a su prima, pero no cerró los ojos. Cuando la respiración de la niña se volvió pesada y regular, se levantó lentamente, salió al patio trasero, se sentó cerca de la cerca rota, donde la luz de la luna brillaba lo suficiente como para ver. Sacó el sobre de dentro de su vestido. Le temblaban las manos, le dio vueltas y vueltas. Su nombre estaba escrito allí, con la letra de su madre, la madre que apenas recordaba, la madre que había muerto cuando era demasiado pequeña para recordar su rostro. Abrió el sello con cuidado. Dentro, una carta doblada y algo más pesado, envuelto en tela vieja. Desdobló la carta primero. La letra era la misma, pero ahora había más palabras, más de las que esperaba. Hija mía, si estás leyendo esto, es porque no pude quedarme. Perdóname, tenía tantas ganas de verte crecer, pero la fiebre no me dejó otra opción. Le dejé a mi hermana lo único de valor que tenía, la escritura de la vieja casa cerca del río y el pequeño terreno que la rodea. No es mucho, pero es tuyo. Siempre lo ha sido. Le pedí que lo guardara hasta que tuvieras la edad suficiente. Le pedí que te avisara cuando llegara el momento. Dentro de este sobre está la llave de la casa y una copia de la escritura a tu nombre. Tu padre no dejó nada, pero yo dejé esto, para que nunca tengas que depender de nadie, para que tengas un lugar propio. No dejes que nadie te lo quite, ni siquiera quienes deberían protegerte. Con todo mi amor, tu madre. Lo leyó una vez, 2 veces, 3 veces. Las palabras danzaban ante sus ojos. No podía respirar bien. Tomó el paño que estaba dentro del sobre. Lo desenvolvió lentamente. La llave cayó en la palma de su mano, pequeña, oxidada, real. Y junto a la llave, un documento oficial, amarillento por el tiempo, doblado en 4 partes. Lo abrió, lo leyó. Escritura de propiedad, el nombre de su madre, y debajo, escrito a mano con tinta descolorida, ser transferido a su nombre cuando alcance la mayoría de edad. Dejó escapar un sonido. No era llanto, no era risa, era algo intermedio, el sonido de alguien que acaba de comprenderlo todo. La tía lo sabía, siempre lo supo. La vieja casa, el terreno, todo era suyo, siempre lo había sido, y la tía nunca dijo nada, nunca lo entregó, nunca lo transfirió. La dejó trabajar, servir, callar, esperar algo que ya le pertenecía. Te pedí que me avisaras cuando llegara el momento. El momento nunca llegó, porque mi tía nunca lo quiso. Si esta historia te afecta, si sientes que la ira crece en tu pecho, no la dejes escapar. Suscríbete para seguirla hasta el final. Cerró los ojos. Apretó la llave en la mano hasta que le dolió. Pensó en todas las veces que fue la última en servir. Todas las veces que durmió en el suelo cuando la casa estaba llena. Todas las veces que oyó, ve a buscarle un sitio en otro lugar. Cuando ese sitio siempre había estado ahí, esperándola. La luna seguía brillando. El viento seguía soplando, pero algo en su interior se había roto por completo. No era desesperación, no era tristeza, era claridad, fría, cortante, absoluta. No confrontó a su tía al día siguiente.
ni a la semana siguiente. Guardó la llave, la escritura y la carta en el fondo de la lata oxidada que volvió a enterrar cerca de la cerca trasera. Siguió madrugando, siguió sirviendo, siguió guardando silencio. Pero algo había cambiado en su forma de moverse. Había un peso diferente en sus pasos. Había un silencio diferente en su mirada. Durante 3 meses trabajó como siempre, pero ahora ahorraba hasta el último centavo que podía. Una moneda que encontró en el suelo, otra que le sobró de cuando su tía la mandó a comprar sal a la tienda. Medio día de trabajo ayudando a su vecina con la cosecha. Lo recogió todo, lo escondió todo, planificó. Poco a poco empezó a ir a la vieja casa, siempre al final de la tarde, cuando todos creían que estaba en el río lavando ropa. Llevaba un trapo, una escoba improvisada con ramas secas, limpiaba despacio, una habitación a la vez, barría el polvo acumulado con los años, abría las ventanas para que circulara el aire, arreglaba lo que podía arreglar con sus propias manos, una silla a la que solo le faltaban clavos, una grieta en el techo que remendó con trozos de madera vieja que encontró en el granero abandonado de al lado. La tierra alrededor de la casa estaba seca, pero seguía siendo tierra. Cavó un pequeño huerto cerca de la puerta principal con las manos. Plantó semillas de calabaza que había guardado de la última cosecha de su tía. Las regó con agua que trajo del río en una lata vieja. Las semillas tardaron un poco, pero brotaron. Pequeñas hojas verdes que crecieron despacio, pero crecieron. Una tarde, mientras reparaba la cerca de su casa, un vecino pasó por la calle. Se detuvo. La miró la casa, le preguntó si era suya. Ella dudó. Entonces, por primera vez en su vida, respondió con voz firme, y el vecino asintió y siguió su camino. Ella se quedó allí, sosteniendo el trozo de madera que estaba clavando, con el corazón latiendo con fuerza. Lo había dicho en voz alta, era suyo, siempre lo había sido. Pasaron los meses, la vieja casa ya no parecía abandonada, las ventanas crujían menos, el suelo de madera estaba limpio, en el jardín de al lado crecían pequeñas calabazas, no era gran cosa, pero era suyo. Por primera vez tenía algo que nadie podría arrebatarle con palabras susurradas tras puertas cerradas. Empezó a llevarse cosas pequeñas de la casa de su tía, cosas que eran suyas, o que deberían haber sido suyas. La manta desgastada que había usado desde la infancia, el plato de hojalata que siempre había sido suyo, la cuchara de madera que nadie más usaba. Nadie se dio cuenta, nadie preguntó. Construía en silencio un lugar donde pudiera existir sin tener que justificarse. Y una noche, acostada en el delgado colchón junto a su prima que dormía ajena a todo, pensó. Cuando mi tía muera, descubrirán que ya no necesito ninguna de las cosas que nunca quisieron darme. La idea no provocó ira. Trajo algo parecido a la paz. Sigue este viaje hasta el final. Suscríbete para ver a dónde va esta historia. 10 años después de aquella tarde en que escuchó las palabras tras el muro, se sentó en el porche de la casa, que ahora era completamente suya. Su tía había fallecido hacía 3 años. Como era de esperar, les dejó todo a sus hijos. La casa grande, las tierras cultivadas, los pocos muebles de valor. Nadie mencionó su nombre en el testamento. Nadie esperaba que se quejara. Y no se quejó, porque cuando sus primos llegaron a repartir la herencia, ya no vivía allí. Ya no dependía de ellos para nada. Presentó la escritura que le había dejado su madre, registrada, legal, intocable. La vieja casa cerca del río y el terreno que la rodeaba eran legítimamente suyos. Siempre lo habían sido. La sorpresa en sus rostros valió cada año de silencio que había guardado. Intentaron cuestionarlo, intentaron decir que la escritura era vieja, que necesitaba una revisión, pero el papel estaba en regla. El registro civil lo confirmó, no había nada que hacer, se fueron sin mirar atrás.
ella se quedó. Y por primera vez, se quedó sin miedo a ser expulsada, sin miedo a ser olvidada, porque ahora ocupaba un espacio que nadie podía arrebatarle con palabras susurradas ni promesas incumplidas. Pero la verdadera revelación no llegó con la posesión del terreno. Llegó meses después, cuando encontró otra carta en el fondo del baúl de la vieja casa, esta vez de su tía, nunca enviada, nunca terminada, escrita años atrás, cuando su tía aún era joven. La letra temblorosa contaba una historia que ella nunca supo. Su tía también había sido abandonada por su propia familia. Ella también había esperado una herencia que nunca llegó. Ella también había servido en silencio, esperando un reconocimiento que nunca llegó. La tía le repitió lo que le habían hecho, no por malicia gratuita, sino por profundo resentimiento, porque creía que compartir el sufrimiento era una forma de justicia. La carta terminaba con una frase incompleta. Tal vez debería haber sido diferente con... Sostuvo la carta durante mucho tiempo. Sintió rabia, sintió lástima, sintió algo indescriptible, una mezcla de comprensión y rechazo. Comprendió, pero no perdonó, porque comprender no borra años de invisibilidad, no recupera el tiempo perdido, no sana la herida de haber sido tratada como una carga toda su vida. Pero le dio algo inesperado, la certeza de que el ciclo terminaba allí. No transmitiría el dolor que había recibido. Dobló lentamente la carta de su tía. Caminó hacia la estufa de leña que ahora solo calentaba su casa. Abrió la pequeña puerta. El fuego crepitaba débilmente. Arrojó la carta dentro. Observó cómo los bordes se oscurecían, se curvaban, se convertían en ceniza. No era perdón, no era venganza, era un cierre. Luego salió a la terraza. El sol se ponía tras los árboles a lo lejos. El parterre junto a la puerta tenía calabazas maduras. La cerca que ella misma había reparado seguía en pie. El viento traía el olor a tierra húmeda. Había llovido esa mañana. Se sentó en la silla de madera que había traído de la vieja casa, la misma que había reparado con sus propias manos. Respiró hondo. Miró a su alrededor. Todo allí era suyo, no porque alguien se lo hubiera dado, sino porque ella lo había construido. Esta historia permanecerá. Suscríbete para que otras historias como esta no se olviden. Y al anochecer entró, cerró la puerta, encendió la lámpara, se sentó a la mesa que ahora era toda suya, y por primera vez en su memoria no esperó a que nadie empezara a comer.